esta mañana. Y este es el mes en que estamos hablando. El lema de este mes es hay poder. Dígalo conmigo. Levante la mano y diga hay poder. La semana pasada hablábamos y entendíamos que hay poder en la oración, en la palabra de Dios, en la sangre de Jesús. Y hoy quiero enseñarles otra arma poderosa que tenemos para enfrentar los problemas de la vida. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? Qué bueno que viniste hoy. Los pastores Orlando y Jimena hoy están visitando Argentina, mi país. Así que bendiciendo la nación, levantando el liderazgo. Así que hicimos un trueque hoy. Los mandé para allá y ellos me mandaron para acá. Quisiera que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. El libro de Hechos es un libro lleno de poder, lleno de milagros, pero también lleno de conflictos. Recuerdo que mi papá decía, para lograr el poder, la electricidad, que es una forma de poder, se necesita un cable negativo y un cable positivo. Y a veces creemos que las circunstancias en la vida son cosas que nos tiran abajo. Pero si tú aprendes a canalizar los problemas en la presencia del Señor y juntas el polo negativo y el polo positivo del poder de Dios, ¿qué va a suceder? El milagro. Dile al que está al lado, el milagro. Los apóstoles eran hombres como tú y como yo que decidieron ser radicales en compartir de Dios. A causa de compartir de Dios, a causa de hacer la célula, cada tanto los metían en la cárcel. Y vamos a leer acerca de eso en Hechos capítulo 12, versículo 4. Habiendo tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Quién sabe matemática? ¿Cuántos soldados eran? ¡Wow! ¡Qué inteligentes! Muy bien, 16. Para que los custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dígalo conmigo otra vez, pero la iglesia hacía sin cesar. No, pero el sin cesar hace un poquito más acentuado. Pero la iglesia hacía oraciones a Dios por él. Y hoy vamos a hablar del poder de la oración. Mucha gente cree que la oración es un castigo. Ay, me mandaron a la intercesión. Ay, me toca levantarme temprano a orar. La oración es un privilegio. Es un privilegio que tú tienes de entrar a la presencia del Señor a obtener tus milagros. La oración es ese medio donde tú le compartes a Dios lo que necesitas y Él te comparte a ti la guía para llevar en tu vida. La oración es ese lugar donde tú dejas tus cargas, dejas tus preocupaciones y recibes ánimo y fuerza. La oración es ese lugar del intercambio, donde dejas todo lo que a ti te pasa y recibes todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y fíjate lo que sucedió porque había una iglesia orando. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, diga conmigo durmiendo, entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel, diga conmigo ángel, del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y él así lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía Pedro que era verdad, que en realidad era un ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, diga la puerta.
que daba a la ciudad, la cual se les abrió, diga abrió, por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos quería hacer. El poder de la oración. Hay poder cuando tú oras. Y varias cosas interesantes que vemos acá. Pedro estaba conquistando. Pedro estaba cumpliendo el propósito de Dios y tuvo obstáculos, tuvo una oposición. Y así nos pasa a veces. ¿Cuántos de acá sirven al Señor? ¿Cuántos están acá en acción de conquista? ¿Cuántos este año van a abrir células? Aunque estamos sirviendo a Dios, aquí nos enseña que la vida de los cristianos en la iglesia primitiva era un constante conflicto y confrontación. Y yo creo que usted y yo hoy tenemos que ser libres de ese susto que nos da cuando aparece un problema, de esa angustia que nos da. Que ahora cuando usted vea un problema, usted diga: es la oportunidad de Dios de darme un milagro. Cuando ve que su hijo no viene a la iglesia, usted va a decir: es la oportunidad de Dios de que él verdaderamente se comprometa. Cuando no ha podido pagar sus deudas, usted va a decir: es la oportunidad para que Dios me bendiga financieramente. Es la oportunidad de Dios para darnos un milagro. Amén. Y tres cosas interesantes que hoy podemos aprender, y seguro que hay muchas más, pero lo primero es que la oración nos da paz. Dice en el versículo 6 que cuando llegó la noche, Pedro estaba durmiendo. Mira el que está al lado, que no se haya quedado dormido. Que les llegó la paz del Señor esta mañana. ¿Cuántos de ustedes alguna noche dejaron de dormir por un problema y se preocupaban a la noche? Y uno da vuelta para un lado y piensa, y da vuelta para el otro lado, y cómo le voy a hacer, y cómo vamos a pagar, y qué voy a hacer con este chico, y qué voy a hacer con este problema. Qué tremendo que Pedro había podido, en el medio del conflicto, de saber que al día siguiente tenía la sentencia de muerte sobre él, él podía dormir tranquilo. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿qué te está sacando la paz? Y donde no hay paz, hay pelea. Donde no hay paz, hay conflicto. ¿Qué saca la paz de tu hogar? ¿Cuántas veces uno llega cargado al hogar por las circunstancias de lo que le sucedió en el trabajo, de una llamada que recibió de un acreedor, de una noticia del médico? ¿Y con quién se la descarga? ¿Con quién se la suelta? Con la familia. ¿Cuántas veces los problemas que nos agobian, las cárceles, en este caso era una cárcel, a veces son cárceles que nos agobian, cárceles de conflictos, cárceles de adicciones, cárceles de enfermedades, y perdemos la paz? Pedro, por causa de la oración, podía tener paz. Dígalo conmigo: por causa de la oración. Póngase la mano en el corazón y diga: puedo tener paz. Dígalo una vez más: por causa de la oración puedo tener paz. Si necesita más paz, ¿qué tendría que hacer? ¡Wow! ¡Qué inteligentes! Orar más. La palabra del Señor dice en Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro: buscad la paz y seguidla. Qué diferente es enfrentar una prueba en paz. Y Pedro ya lo había vivido. Él se encontraba con Jesús en el bote. ¿Recuerdan la historia? Cuando estaba por cruzar el mar y se desató una gran tormenta y todos se desesperaron y comenzaron a gritar: y Jesús, ayúdanos, porque no ves que perecemos. Pedro aprendió la lección, que en medio de la tormenta uno podía tener paz. Recuerdo cuando todavía era soltera, hace poquito. Viajábamos con mi padre en un avión, veníamos de la ciudad de San Juan.
Y San Juan en Argentina se conoce por el viento sonda. El viento sonda es un viento de 180 a 200 kilómetros. Entonces partimos en el avión y en un momento el capitán dice, por favor ajústese el cinturón porque vamos a pasar por un lugar donde hay viento sonda. Bueno, siempre dicen lo mismo, pero no se puso el cinto. Y en un momento uno ve que las azafatas se sientan y el avión comienza a moverse. Tanto fue la sacudida que se empezaron a abrir los compartimentos y a caerse las cosas. Yo le agarré la mano a mi mamá y empecé. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, recíbeme en tu presencia. Perdóname, Señor. No, sustito tremendo me di. Y claro, mi papá, pastor, predicador, yo dije, debe estar orando y clamando en lenguas. Hago así, miro y mi papá estaba contra la ventana. ¿Cómo puede estar durmiendo este hombre? Digo, mami, despertalo. Dios quiere enseñarte a dar paz en medio del conflicto, paz en medio de la tormenta. Y si tú hoy viniste afligido, si hoy viniste cargado, hoy la oración de esta iglesia va a cambiar tu tormento en paz. Va a cambiar tu enfermedad en sanidad. Va a cambiar todo aquello que te ha cargado el corazón en bendición. Porque la oración trae paz. También dice ahí en Filipenses 4, un versículo antes, dice, por nada se preocupen. Una versión dice, no te preocupes por nada y ora por todo. Dilo conmigo, no te preocupes por nada y ora por todo. En un momento de mi vida donde estaba pasando muchas cosas que me preocupaban y cuando uno se preocupa se vuelve irritado, uno se vuelve con dolor de cabeza, algunas personas, otras con problemas en el estómago, otras personas no pueden dormir y como que esta palabra se me hizo luz. Y comencé a usar como una perilla, ¿no? Cada vez que me venía el pensamiento de preocupación, activaba la oración. ¿Qué tal si tú esta semana haces eso? Cada vez que te viene ese pensamiento, tú activas la oración. Haz conmigo, prendo la perilla y activo la oración. Cuando te viene el pensamiento, ay, ¿cómo vamos a hacer con esto? Señor, gracias porque tú tienes el control de mi familia. Te viene el pensamiento de cómo vas a pagar la renta. Señor, gracias porque viene la provisión. Que cada pensamiento de preocupación active en ti la oración. Y dice ahí el apóstol, por nada te preocupes, sino que tus peticiones sean conocidas. Y a veces, en lugar de orar, usamos el tiempo para preocuparnos, para hablar. Y cada persona que viene, ay, no sabes lo que me pasa, ay, no sabes lo que me pasó. Ay, y contamos el problema 10 veces. Y cada vez que cuentas el problema se hace más grande. Lleva tu problema a la presencia del Señor y cambia la preocupación por paz. Lo segundo que hace la oración y que vemos aquí en esta palabra es que la oración abre puertas. Diga conmigo, la oración abre puertas. Vino el ángel, se presentó delante de Pedro y lo que sucedió en ese momento fue que el poder sobrenatural de Dios se manifestó. Cuando tú te conectas a la presencia del Señor, lo sobrenatural de Dios sucede. Cuando tú te conectas en el poder de la oración. Hace unos meses una de nuestros 144 se casó. Luego pasó un tiempo, como 7, 8 meses, nos dio la hermosa noticia de que estaba embarazada. Dios restaurando su hogar, su casa. Ella había sido mamá soltera durante mucho tiempo. Todos contentos esperando este hermoso regalo que Dios le mandaba. Un mes después va al doctor y el doctor le dice que tiene cáncer en un seno. Tiene que comenzar con quimioterapias estando embarazada. Y ella clamó al Señor, fue a 1 o 2 y después dijo, no más, yo no voy. Ella me preguntó, ¿qué hago, pastora? Le digo, lo que la fe te dé para hacer. Me dice, yo tengo fe que Dios me va a sanar y que Dios va a proteger a mi bebé.
El tiempo fue pasando, los doctores alarmados, tú tienes que hacer algo, tienes que hacerte la quimio, pero ustedes entienden que la quimio afectaba al bebé. Y ella dijo, no, a mí Dios me dio este fruto, y todos orando. ¿Y todos qué? Todos orando sin cesar. Diga, orando sin cesar. El grupo de 12 de ellas, el grupo de intercesores, todos haciendo cadenas de ayuno y oración. Pasó el tiempo, cambiaron al doctor y el doctor le dijo, a ver, déjame que vuelva a hacer el estudio y déjame ver qué es. Y ya no era cáncer, ya era un nódulo. Digo, bueno, vamos a operarlo. La operaron, le sacaron un nódulo que no era cancerígeno y el Señor le está por dar el hermoso bebé que le prometió en estos días. Porque la oración, ¿qué? Tiene poder. Dilo conmigo, la oración tiene poder. La oración, cuando tú le clamas al Señor, viene esa respuesta. Y aquí nos muestra que la oración mueve lo sobrenatural de Dios. La oración de Dios mueve el poder de Dios para abrir puertas. ¿Qué puertas necesitas que se te abran? Puertas en el trabajo, puertas en la universidad, puertas para tu célula, puertas para una nueva relación en tu casa. La oración nos enseña que la palabra nos enseña que la oración abre puertas. ¿Qué tal si esta semana tú activas la oración en tu casa? ¿Qué tal si esta semana tú te dispones y propones a orar una hora? Quizás horas media, si oras 10 minutos, ora media hora. ¿Qué tal si esta semana aumentas la oración? Porque ¿sabes qué sucede? A mayor oración, mayor poder. Dile al que está al lado, a mayor oración, mayor poder. Dile al del otro lado, más oración, más poder. Y lo que el enemigo generalmente hace en el momento de conflicto es que viene a desanimarnos. Y el desánimo viene con palabras de queja, viene con palabras, bueno, pero no sé si va a pasar y no sé si se va a poder dar. Y vienen esas palabras negativas. Pero ¿qué tal si tú, cada vez que venga la preocupación, el conflicto, tú enciendes la oración? ¿Qué hubiese sucedido con Pedro si la iglesia no oraba? ¿Qué hubiese sucedido con Pedro? ¿Qué hubiese sucedido con tu vida si tu pastor no orara por ti? ¿Dónde estarías hoy si tu líder no hace oración por ti y ayuno por ti? Lo que mueve el poder de Dios es la oración. Lo que mueve el mundo espiritual para los milagros es la oración. ¿Qué hubiese pasado con Pedro si no hubiese habido una iglesia? Y sinceramente, ¿cuántas excusas ponemos para orar? Es como que es lo último. Ay, no, ya traté esto, aquello, lo voy a orar ahora. No, la oración debe ser lo primero. Diga conmigo, la oración debe ser lo primero. Debe ser lo primero en tu hogar cada día. Debe ser lo primero en tu célula. Debe ser lo primero en el día de intercesión que te toca. Pero la pastora Claudia, una y otra vez cuando se reúne con los pastores en reunión, siempre nos dice: a ustedes les falta oración. Y uno como que, ¿a mí? Y así es la cara de alguno de ustedes. Sí, el Señor quiere llevarte a otro nivel de oración. ¿Qué tal si esta semana, en vez de estar media hora en Facebook, lo apagas al Face y te dedicas a la oración? ¿Qué tal si esta semana, en vez de ver la novela, en vez de pasarte tanto tiempo por teléfono, o como muchas veces lo hacemos, quejándonos, hablando del problema, cambias eso por la oración? ¿Qué semana cree que como iglesia tendremos? Una semana llena de poder. Tenemos que orar sin cesar por nuestra familia. Orar sin cesar por nuestra casa. Orar sin cesar por nuestra célula. Orar sin cesar para que Dios guarde y proteja a Colombia. Y yo me preguntaba, ¿qué sería de Colombia hoy si no tuviésemos esta iglesia que ora por ella? ¿Qué sería de Colombia hoy si no tuviésemos personas como el pastor Orlando en el Senado?
Gracias a Dios que hubo un pastor como Pastor César y la pastora Claudia que se levantaron a creerle a Dios de que la oración puede cambiar esta nación. ¿Qué pasaría con Colombia si tú determinas un día de ayuno y oración solo por Colombia? Se abrirían puertas, Colombia estaría en paz y veríamos la bendición del Señor. Yo quiero que tomes un papel en esta mañana. Saques un papel y si no tienes, pídele al que está al lado. Dile, ay, usted me regala un pedacito de papel. Y va a poner su nombre arriba. Y usted ahí en ese papel va a escribir el milagro de Dios que necesita para esta semana. Sin cesar significa no detenerse, no parar, no quedarse, no retroceder. Sin cesar significa orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y muchas veces hemos hecho esto como familia. Ponemos 3 horas en el día, a veces a las 7, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche, donde nos arrodillamos como hacía Daniel y oramos mirando hacia Israel por nuestras necesidades. Orar sin cesar es participar del reloj de oración que tu ministerio tiene. Y sí, un día te va a tocar a las 2 de la mañana y otro día a las 3. Pero ese orar sin cesar es el que trae paz, es el que abre puertas, Él es el que hará que los ángeles visiten tu casa, es el que hará que la oración alcance a tu hijo perdido. Esa oración alcanzará a tu esposo que no ha querido venir a la iglesia. La oración restaura, la oración levanta y es tiempo de orar aplicando la sangre de Jesús. Porque si queremos ver más poder de Dios, debemos orar sin cesar. ¿Cuántos ya tienen su papelito listo? ¿Están listos para empezar a orar? Vamos a ponernos de pie. Y mientras la banda nos acompaña, tú vas a comenzar a orar por tu milagro. Pero la palabra para ti de esta semana es sin cesar. Dile al que está al lado, sin cesar. Y dile, eso incluye lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tiene que ser una semana donde vamos a orar sin cesar. Sin cesar por tus pastores, sin cesar por Colombia, sin cesar por la localidad que te ha tocado. Y vas a tomar ahí tu papel y lo vas a levantar delante del Señor. Y vas a comenzar a decirle, Señor, esta es mi necesidad. Comienza a decirle, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú tienes el poder de obrar este milagro en mi vida. Comienza a orar por ese milagro ahora. Y si quizás tú has estado bajo en la oración, quizás has estado sintiendo techos en la oración, tú le vas a decir, Señor, lo que dice la palabra en Malaquías, espíritu de gracia y oración. Dile, Señor, te confieso que no he hecho el devocional, te confieso que no estoy orando, te confieso que paso más tiempo quejándome, pero hoy me vuelvo a ti porque entendí que hay poder en la oración. Y dile, tú eres un Dios que responde, tú eres un Dios que contesta, tú eres un Dios que escucha cuando levantamos el clamor a ti. Y Señor, esta mañana como iglesia hacemos oración sin cesar. Y también nos unimos a todos aquellos que nos están viendo por medio de las redes, Señor, que tienen necesidad, que hoy están mirando esta palabra porque necesitan aliento y vida. Hoy, Señor, creemos que la oración abre puertas. Decláralo, la oración trae paz. Hoy toda carga se va. Hoy al levantar mis manos entrego mis cargas, entrego mis preocupaciones. Y a pesar del conflicto, declaro que habrá paz en mi hogar. A pesar de las circunstancias adversas que tengamos que pasar, yo podré estar en paz, porque a través de la oración puedo tener paz.
Señor, creo que la oración abre puertas. Creo que la oración mueve el poder sobrenatural de Dios. Así como enviaste un ángel a hacer algo sobrenatural, tú envías tu poder ahora. El poder de tu sangre. El poder de tu sangre sobre nuestra casa. El poder de tu sangre sobre nuestra casa. Señor, activa la oración. Haz de mí un intercesor. Perdóname las veces que me quedé sentado frente al televisor. Perdóname las veces que me quedé hablando del problema. Perdóname de las veces que cambié tu presencia por el Facebook, tu presencia por el WhatsApp, tu presencia por ver lo incorrecto. Hoy me vuelvo a ti, y donde hay oración hay poder. Donde hay oración hay poder. Vamos ahora, levanta tu voz. Levanta tu voz y clámale al Señor. Levanta tu voz en alto, clamar, eso, hablar más fuerte de lo común. Y dile: aquí está mi necesidad, Señor. Aquí está mi necesidad, Señor. Aquí está mi necesidad, Señor. Gloria a ti.